De la confesión al consuelo. Bienvenidos al estudio de la inauguración del templo del nuevo pacto, el del cielo, y al período que iba a preceder ese momento desde el dominio persa hasta la venida del Mesías. Entre la visión del capítulo 8 y la visión del capítulo 9 del libro de Daniel, hay un momento de suspenso. Podemos entender ese suspenso porque cuando alguien quiere contar una historia, a menudo deja una parte sin contar para despertar interés en esa parte que falta. La gente queda en suspenso, ansiosa por conocer más, y termina por preguntar sobre qué pasó en esa parte que no se contó. Así, la historia que falta relatar pasa a ser la principal porque de ella depende la comprensión de todo el resto de la historia. Esto es lo que vemos en el capítulo 8 del libro de Daniel. Allí se cuenta en profecía la historia futura del templo del nuevo pacto. Siendo que se proyecta ese santuario a la nueva dispensación evangélica, sabemos que es el santuario del cielo. Hebreos 8, versículos 1 al 5. Se habla de lo que ocurriría durante el desarrollo de su ministerio hasta su conclusión. Pero no se dice nada sobre su inauguración. Eso se le revelará más tarde al profeta, luego de ayuno y oración, en la siguiente visión. ¿Qué fue lo que Dios le contó al profeta en relación al nuevo templo, el del cielo? Le contó que después de muchos esfuerzos terrenales persistentes para anular sus servicios, el ministerio en ese templo iba a prevalecer y el nombre de Dios que moraba en ese templo iba a ser vindicado no solo por destruir al anticristo opresor, sino también por salvar a su pueblo. ¿Cuándo? 2300 años después del dominio persa bajo el cual Daniel se encontraba. Pero ¿en qué momento de la época persa debía comenzar el conteo para saber cuándo iba a llegar ese día de vindicación final? Daniel se angustia porque grandes eventos se están dando que implican grandes cambios. Con la llegada de los persas y la profecía de los 70 años de cautiverio. Dios había prometido a través del profeta Jeremías que después de esos 70 años se le permitiría volver a su pueblo. Pero, ¿de qué servía volver a la tierra prometida si Dios no descendía para morar allí como en la antigüedad? Y en la profecía que le había revelado el Señor varios años antes, Dios le dice que el nuevo templo iba a ser purificado luego de 2300 años. ¿Por qué Dios no le dice nada sobre la inauguración de ese templo? ¿Estaría Dios postergando su retorno al nuevo templo que debía construirse en Jerusalén para que tuviese sentido volver allí? Por eso, después de estudiar las profecías de Jeremías, el profeta Daniel clama a Dios en el versículo 19, diciendo, no te tardes, no te demores para volver a morar otra vez en medio de tu pueblo. Una característica notable entre los verdaderos siervos de Dios es que se identifican con su pueblo, no con el pueblo enemigo. Daniel no se levanta con el dedo acusador contra su pueblo al estilo de Satanás, a quien la Biblia llama el acusador de los hermanos, sino que se identifica aún con los pecados de su pueblo. Y Gabriel, el ángel que había visto en la visión de los 2300 años, viene para consolarlo y revelarle lo tocante a la inauguración del templo del nuevo pacto. Y le dice que en el cielo Él es muy amado,
por interesarse en conocer el plan de Dios delineado en las profecías que dio a sus profetas y en las visiones que le dio a él, que no podía entender. ¿Qué impacto tiene que haberle causado a Daniel que Gabriel le diga que él es muy amado en el cielo? Dios lo había protegido muchas veces desde que fue deportado a Babilonia. Pero ahora le dice que él es muy amado. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, todo el cielo ama a quienes se esfuerzan por conocer las profecías que Dios da a sus profetas. Porque si nadie se interesara en conocerlas y entenderlas, ¿para qué se las da entonces a su pueblo? Veamos ahora el vínculo entre la visión del capítulo 8 y la visión del capítulo 9. ¿Cuáles son los nexos que hay entre la visión de ese capítulo 8 y la revelación que Gabriel le da ahora en el siguiente capítulo? En primer lugar, notemos que el punto de partida es el mismo. Mientras que en el capítulo 8 el punto de llegada es el tiempo del fin, Daniel 8 versículos 17 y 19. En el capítulo 9 el punto de partida es la inauguración del nuevo templo. Se le dice a Daniel que selle la visión de los 2300 años, porque es para un futuro muy distante. Pero con respecto a las 70 semanas o 490 años, culminan con la venida del Mesías o ungido prometido, cuando también el nuevo templo va a ser ungido, esto es, inaugurado. En efecto, en la purificación del santuario, no se lo ungía, sino solo cuando se erigía el templo. Vemos también en ambos capítulos al mismo ángel intérprete, llamado Gabriel, quien el espíritu de profecía da a entender que ocupó en el cielo el lugar que dejó Lucifer. Daniel se refiere a este ángel en el capítulo 9 con las siguientes palabras: Gabriel, a quien había visto al principio en la visión del capítulo 8. Y a pesar de que Gabriel le explica la visión del capítulo 8, se le dice que debían sellar su parte final. Pero Daniel no se conforma y declara que estaba espantado y que no entendía la parte final de esa visión, la de los 2300 años, Daniel 8:26. Cuando Gabriel viene otra vez a visitarlo, le dice que viene a darle sabiduría y entendimiento. Literalmente, entiende la visión. Y le da la visión de las 70 semanas. Gabriel comienza explicándole a Daniel lo que él más deseaba saber. Le dice: se han cortado 70 semanas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. El término hatak en Daniel 9:24 significa cortar. Da a entender que las 70 semanas o 490 años fueron cortadas o extraídas de la profecía más extensa de 2300 años y decretadas o asignadas para el pueblo judío de Daniel. Así, los 490 años y los 2300 años iban a comenzar cuando se difundiese un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Insistamos aquí en que el propósito de la profecía de las 70 semanas
es anunciar el ungimiento del santuario del nuevo pacto. El ritual del ungimiento del santuario, en el que hasta el lugar santísimo era ungido, se daba en la inauguración de un templo, no en su conclusión, Éxodo 30, versículos 26 al 29 y 40. En segundo lugar, se habla del ungimiento de Cristo. Cristo en griego, ungido en castellano, ya que su equivalente Mesías en hebreo significaba ungido en castellano. Recordemos que junto con el ungimiento del santuario, se ungía también a los sacerdotes. Éxodo 30, versículos 30 al 33. Los sacerdotes fueron ungidos en el antiguo Israel antes y después del sacrificio. Levíticos 8, 10 al 12 y versículo 30. Así también Jesús fue ungido por el Espíritu Santo cuando se bautizó en el río Jordán, y una paloma del cielo reposó sobre él. Mateo 3, 16, Hechos 10, versículos 37 y 38. Luego de morir en sacrificio por el pecado, fue vuelto a ungir al sentarse a la diestra de Dios en el templo celestial. Hebreos 1, versículos 3 y 9. También podemos referirnos a Marcos 16, 19 y Apocalipsis 3, 21. Lo que implica al mismo tiempo el ungimiento del santuario celestial. En tercer lugar, el Mesías muere por el pueblo, Daniel 9, 25, en un contexto equiparable a los sacrificios inaugurales del templo antiguo. El propósito de su muerte vicaria es poner fin a la rebelión. Isaías 53, 12, también podemos ver Romanos 6, 11, Colosenses 2, 20 y 1 Pedro 2, 24. También debía terminar con el pecado, 1 Juan 1, 29. Expiar la iniquidad, Isaías 53, 11, Romanos 3, 25 al 26. Y traer la justicia eterna, Jeremías 23, 6, 33, 15, Romanos 3, 22, 5, 18 al 19 y 2 Corintios 5, 21. Todo esto lo logró el Hijo de Dios al morir en la cruz del Calvario. En su sacrificio proveyó todo lo que se necesitaba para librarse del pecado y obtener la justicia de Dios. La expiación de los animales era provisoria. Lo vemos en el capítulo 8 y 10 de la Epístola a los Hebreos. Mientras que el sacrificio del Mesías traería consigo una justicia perdurable y eterna. El antiguo ritual de sacrificios quedó obsoleto. Daniel 9, 27, Hebreos 10, 8 y versículos 8 y 9. El velo del templo terrenal se rasgó de arriba abajo y se abrió o inauguró el camino a un nuevo ministerio, el del Mesías en el templo celestial. Mateo 7, 51, Hebreos 10, 19 al 20. Recordemos que en la inauguración del templo y del ministerio sacerdotal se ofrecía un sacrificio expiatorio también. Lo vemos en Éxodo 28 y Levítico 9. Y que el sacrificio de Jesús es único, no repetible, porque cumple con todo el simbolismo ritual de que se ofrecían antiguamente durante todo el año. Hebreos 7, 27 y 28, capítulo 10, versículos 10 al 13. Se le dice también a Daniel literalmente que esas 70 semanas anuales iban a sellar la visión, Jasón en hebreo. Y el profeta, Daniel 9, 24, literalmente profeta. Esto quiere decir que la larga visión de los 2300 años que Dios le había dado al profeta Daniel iba a quedar fijada
por su cumplimiento, sin que pudiera removerse. El testimonio de Daniel para el tiempo del fin, que tanto le preocupaba, iba a cumplirse. Nadie podría cambiar las fechas. Su cumplimiento final en relación con la purificación del templo del nuevo pacto estaba garantizado por su cumplimiento inicial. Los escritos judíos, hasta antes del año 70 de nuestra era, dieron a la profecía de las 70 semanas una proyección mesiánica bajo el principio de día por año. Después de la destrucción de Jerusalén por los romanos y para contrahacer la interpretación cristiana, buscaron interpretar esa profecía de otra manera. Pero los cristianos en los primeros siglos y a lo largo de los siglos hasta nuestros días mantuvieron la interpretación historicista mesiánica de las 70 semanas anuales. Todo tiene en esta vida un comienzo y un fin. También el templo apocalíptico debía ser inaugurado y terminar en victoria. A diferencia de lo que vemos en los demás profetas, Daniel recibe sus visiones enmarcadas en fechas definidas. Hay demasiado sufrimiento en este mundo, demasiadas contrariedades que la rebelión y el pecado han traído, demasiados misterios que deben ser revelados con respecto a los planes y propósitos de Dios. Esas respuestas, situadas en espacios cronológicos definidos de tiempo, muestran la firme determinación de Dios de terminar con el mal. La lucha entre el bien y el mal no será eterna. Aunque parezca a veces largo, el conflicto cósmico terminará. La fecha en que se difundió el decreto de reconstrucción de Jerusalén, el ángel Gabriel dijo a Daniel: entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 69 semanas, 62 más 7. Y volverá a ser edificada, sigue diciéndole el ángel a Daniel, con plaza y tribuna, pero en tiempos angustiosos. Traducción literal. En la Biblia encontramos 4 decretos que emitieron los reyes persas permitiendo el retorno de los cautivos, la reconstrucción del templo y de su ciudad. El primero lo dio el rey Ciro, pero no mencionó la ciudad de Jerusalén, aunque ese decreto inicial iba a permitir más tarde no solo reconstruir la ciudad como lo menciona Isaías, sino también restaurarla como un estado autónomo con gobierno propio. En efecto, el decreto de Ciro habla solo de la reconstrucción del templo. Lo vemos en el primer capítulo de Esdras, los primeros versículos. Otro decreto fue dado más tarde por Darío I como reafirmación al decreto de Ciro y por el cual el templo pudo finalmente reconstruirse. Lo vemos en el capítulo 6 de Esdras, los versículos 14 al 16. Pero aún después de completarse la reconstrucción del templo en el año 516 a.C., todavía medio siglo después, en la época del rey Artajerjes, la ciudad de Jerusalén permanecía en ruinas. Gracias a la intervención de Esdras y Nehemías, 2 decretos adicionales de Artajerjes vieron la luz. Siendo que el templo se había completado mediante los decretos anteriores de Ciro y Darío, los 2 decretos siguientes de Artajerjes tuvieron como objetivo la reconstrucción de Jerusalén. Esdras 7, se lo ve también en el capítulo 4, y Nehemías 2.
El orden del decreto que anunció Daniel ponía en primer lugar la restauración política de Jerusalén, que debía conducir a la reconstrucción, Daniel 9:25. Al establecerse una plaza de juicio en donde ejerciesen su función los ancianos cerca de los portones de la ciudad, como era habitual, y una tribuna o cuerpo deliberativo para la toma de decisiones, se dio inicio a un gobierno autónomo que de allí en adelante podría operar como nación. Israel tenía ahora leyes propias y divinas por las cuales regirse, las que a partir de entonces fueron implementadas por Esdras y Nehemías. Dice Esdras 6:14, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En el primer decreto de Artajerjes tenemos todo lo que se requería para iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Esdras recibe autorización para enseñar la ley de Dios y nombrar magistrados y jueces en una extensión que iba más allá de Judea, Esdras 7:25. También recibió la autoridad para requerir del tesoro de esa provincia cierta cantidad de material para poder iniciar la reconstrucción de la ciudad, versículos 21 y 22. Hasta podía disponer de la vida y de los bienes de los que se resistiesen a ese hecho, y ahora Esdras 7:26. Así, el primer decreto proveía la autorización necesaria para operar como una nación gobernada por magistrados propios y jueces que podrían resolver los problemas que se levantasen entre los ciudadanos. Esto implicaba la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. De otra manera, la ciudad no podría operar libremente. En efecto, los ancianos juzgaban a la entrada de la ciudad, cerca de sus murallas, porque tenían a menudo que decidir si le iban a permitir a alguien entrar o si debían expulsar a alguien. Proverbios 31:23 lo confirman también Deuteronomio 16:18, Ruth 4:1 y 2 y el versículo 11. Todo esto estaba incluido en las especificaciones de Gabriel con respecto a la reconstrucción de la ciudad, junto con las defensas y las murallas, Daniel 9:25. Los enemigos que quisieron impedir la reconstrucción de Jerusalén mediante todo tipo de estratagemas, entendieron todo lo que implicaba ese primer decreto de Artajerjes. Enviaron al rey una protesta calumniosa contra los judíos, luego de lo cual le dieron un reporte de lo que estaban haciendo, que decía lo siguiente: sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Esdras 4:12. Veamos ahora la fecha en que el decreto fue difundido. Notemos que el rey Artajerjes le dio a Esdras el decreto para que él lo difundiera una vez que llegase a Jerusalén. Esdras llegó en el 5º mes, pero esperó hasta la celebración de una de las fiestas del 7º mes para difundir ese decreto a toda la provincia persa de esa región. Sin duda, quiso primero reconsagrar al pueblo a Dios, y nada mejor que el día de la expiación para ello, cuando el santuario era purificado y todo el pueblo era declarado limpio de todos sus pecados. Levítico 16:30. En efecto, el orden de los animales que ofrecieron entonces era el mismo que el que Dios requirió para el día de la expiación, según podemos constatarlo comparando las
comparando Esdras 8:35 con Números 29, 7 al 11. Esdras concluye: y se entregaron los decretos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Pasemos ahora a considerar la última semana profética de esas 70 semanas proféticas de Daniel 9. El séptimo año de Artajerjes correspondió al año 457 a.C. Esa fecha está comprobada no solo por los datos históricos de la época, sino también astronómicamente. Se puede saber, por ejemplo, que las coordenadas astronómicas fueron entonces equivalentes a las que se dieron en 1844, requiriendo que tanto el punto de partida de los 2300 años como el punto de llegada fuese en el mes de octubre. En este libro yo doy esos datos astronómicos y también históricos y arqueológicos. Los tiempos apocalípticos del santuario. Bueno, vayamos rápidamente al cumplimiento de la última semana profética, que también puede verificarse astronómicamente en base a los datos referidos en los evangelios. No tenemos tiempo aquí de considerar todos los documentos bíblicos, históricos y astronómicos que detallo en mi libro que acabo de mencionar. Debemos contentarnos aquí con mencionar los hechos que cumplieron lo anunciado para esa última semana de 490 años. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el otoño del año 27 cuando fue bautizado en el río Jordán. Y comenzó en ese mismo año a confirmar el pacto con muchos, según había anunciado Daniel. Esto lo hizo en el monte de las bienaventuranzas, como fue dado en llamar. Gabriel le había dicho a Daniel: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso ocurrió cuando Jesús murió. Se rasgó el velo del templo, profanando así ese lugar sagrado, haciendo cesar el valor de los sacrificios de animales. A partir de entonces, el único sacrificio aceptable para el nuevo templo que inauguró, el del cielo, era el suyo propio. Si la profecía comenzó en el otoño del año 457 a.C., la mitad de una semana de años son 3 años y medio, lo que nos lleva a la primavera del año 31, cuando se ofrecía el Cordero Pascual. La larga profecía de las 70 semanas de años había sido cortada de los 2300 años y determinada para el pueblo judío de Daniel. Eso nos lleva al año 34, cuando Esteban da el último discurso profético que Dios dirigió a la nación judía. El apóstol Pablo fue llamado entonces por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Veamos el siguiente gráfico. Al unir las dos profecías, la de la purificación del santuario en Daniel 8 y la de la inauguración del santuario en Daniel 9, tenemos como resultado la combinación de 2 versículos. Desde la salida del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén, y ahora del capítulo 8, hasta que el santuario sea purificado, habrá 2300 años. Desde el año 457 a.C. hasta 1844 hay 2300 años. Recordemos que no hay un año cero en historia, porque usaban entonces números romanos que no tienen cero. Las primeras 70 semanas de
de años fueron cortadas de la larga profecía de 2300 años. A la mitad de la última semana anunciada en Daniel 9, el Mesías muere por su pecado en la primavera. Es entonces en la primavera que inaugura el santuario del cielo hasta el otoño de 1844, cuando pasa al lugar santísimo para purificar el santuario celestial. Esa obra culminará, ya sin cómputo de tiempo especificado, en la segunda venida de Cristo, cuando saldrá del templo celestial para buscar a su pueblo. Aquí no podemos tratar en detalle todos estos temas proféticos, pero los desarrollo ampliamente en mis libros sobre el santuario. Bienaventurados somos porque no estamos en el punto de partida de la profecía, sino en su parte final. Hace unos años atrás escuché en Alemania una leyenda de 2 puercoespines que le jugaron una carrera a un conejo. El pobre conejo corría seguro de ganar la caja de cervezas que habían apostado, pero se encontraba siempre con el puercoespín que le decía: Ich bin schon da, ya estoy aquí. Volvía otra vez y encontraba al puercoespín que volvía a decirle: Ich bin schon da, ya estoy aquí. De tanto correr ida y vuelta, cayó exhausto el pobre conejo y se murió. Entonces el puercoespín le dijo a la puercaespina que estaba en el otro extremo: Vamos, querida, disfrutemos la caja de cerveza ahora. Bueno, nosotros también podemos decir al estudiar las profecías apocalípticas de Daniel: Ich bin schon da, ya estoy aquí. Estamos de este lado de la profecía, del punto de llegada. Quien primero lo descubrió fue un granjero llamado Guillermo Miller. Él pensó que en 1844 vendría Jesús y no percibió que ese era el momento en que Jesús iniciaría su obra de intercesión final en el lugar santísimo del santuario celestial. Y que esa obra estaba representada por la purificación del santuario, que implicaba la vindicación del nombre de Dios y de su pueblo redimido. Hoy, ese mensaje que retoma el primer mensaje angélico que dice: ha llegado la hora del juicio, Apocalipsis 14:7, se está predicando por todo el mundo. Dios levantó a la iglesia adventista para dar el último mensaje de advertencia al mundo, luego de lo cual los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Concluyamos este estudio destacando algunos hechos importantes. Las fechas apocalípticas prueban la determinación de Dios de acabar con el pecado. La rebelión, el pecado y la iniquidad debían llegar a su fin. Con la primera venida de Cristo ese fin llegó. La maldad recibió el golpe de gracia que garantizaría su total extinción de este planeta y del universo. Junto con ese castigo decisivo al pecado llegó también la justicia perdurable y eterna. Cristo es nuestra justicia. Él recibió sobre sí la pena del pecado para que nosotros, los pecadores, pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Podemos mirar con fe hacia el triunfo final del trono de Dios en su templo, porque la victoria capital fue ya asegurada y garantizada en el sacrificio expiatorio del Salvador del mundo. En Él tenemos todo lo que nos falta, pero debemos apropiarnos de su justicia, hacerla nuestra para que nos sea validada. No alcanza con mirarla de lejos.
Apropiémonos de esa justicia divina, su perdón, y seremos salvos. Que así sea. Amén.